Leandro Nogueira entró al establecimiento acompañado de 3 socios, eligió la mesa central y pidió en alemán, tan alto que se convertiría en motivo de burla. Anticipó perplejidad, vergüenza, tal vez incluso lágrimas. Sin embargo, Solange simplemente registró el pedido con calma, lo reprodujo en portugués para validarlo y se fue. El ejecutivo frunció el ceño. Algo no había salido como él esperaba. El restaurante vivía su momento de mayor actividad. Mesas ocupadas, el ruido de las conversaciones se entrelazaba con el tintineo de utensilios y platos. Solange dominaba ese ritmo a la perfección. 6 meses trabajando en ese lugar, 6 meses atendiendo a los clientes, llevando bandejas, manteniendo una sonrisa incluso cuando no estaba de humor. Cuando llegaron los 3 caballeros, ella estaba atendiendo a una familia en una mesa auxiliar. Se fijó en su elegante atuendo, los voluminosos relojes en sus muñecas, la postura de alguien acostumbrado a ser atendido. El hombre de enfrente tenía el cabello plateado y bien peinado, hombros anchos, esa presencia que solo poseen las personas adineradas. Recorrió con la mirada el local como si juzgara si el establecimiento merecía su presencia. Seleccionó la mesa central, la más visible. No era casualidad. Solange terminó de tomar nota de la orden de la familia, fue a la cocina a entregar la cuenta y se dirigió a la mesa de los 3. Estaba lista para el servicio habitual. Buenas noches, menú, pedido preparado. Sin embargo, al acercarse, notó algo diferente. Los 3 la observaban, no como los clientes observan a una camarera, sino como se examina algo que servirá de entretenimiento. Buenas noches, declaró, abriendo su libro de pedidos. ¿Ya se han decidido o prefieren un poco más de tiempo? Leandro Nogueira ladeó la cabeza y le ofreció una sonrisa. Era una sonrisa que Solange reconocía bien, el tipo de sonrisa que precede a algo negativo. Necesitamos un momento, declaró en alemán, lentamente, mirándola directamente. Pero dudo que la calidad aquí cumpla con nuestros estándares. Los 2 caballeros a su lado rieron entre dientes. Una de ellas, con gafas y corbata azulada, añadió en alemán, «Al menos es asequible, ¿no?» Solange no se inmutó. Su expresión permaneció inalterada. Simplemente mantuvo su libreta a mano y esperó como si no hubiera oído nada más que ruido. Leandro seguía mirándola, esperando que pidiera que repitiera, esperando que se sonrojara, esperando que mostrara confusión. Pero Solange entendía cada palabra. Había trabajado 4 años recibiendo gente de todo el mundo. Dominaba el alemán, conversando con visitantes alemanes en el mostrador de un hostal. Dominaba el inglés con los estadounidenses quejándose de las reservas, el francés con las parejas en viajes románticos, el italiano con los grupos ruidosos. El español era casi instintivo, el japonés llegó poco a poco, el chino elemental también. Lo entendía todo, pero no iba a darles la satisfacción de saberlo. Todavía no. El problema nunca era el sistema. Siempre era la misma situación. Nadie confiaba en ella. «Les concedo unos minutos más entonces», declaró en portugués, con la voz tranquila y cortés que usaba con todos los clientes. «Cuando estén listos, solo pídanlo». Se dio la vuelta y se fue. Leandro se quedó observándola alejarse, frunciendo el ceño y luego volviéndose a sus colegas. «Ni siquiera se inmutó», murmuró, todavía en alemán. El hombre de gafas mostró indiferencia. Debe estar acostumbrada a que la ignoren. 5 minutos después, Solange regresó a la mesa. Esta vez con su libreta lista, bolígrafo en mano, postura profesional. ¿Ya lo decidieron? Leandro apoyó los antebrazos en la mesa y se inclinó hacia adelante. ¿Tienen algo satisfactorio aquí?, preguntó en alemán, lentamente, casi deletreándolo. Solange anotó algo en su libreta sin mirarlo, manteniendo una expresión neutral. «¿Qué considera usted?», preguntó Leandro en alemán al hombre que estaba a su lado. «Deben tener al menos un plato decente en este establecimiento». «Es difícil de creer», respondió el otro en alemán, riendo discretamente. Solange terminó de escribir algo en su libreta y levantó la vista. «Le recomiendo el filet mignon con salsa madeira. Es el más popular». Su voz se mantuvo segura, profesional, como si nada hubiera pasado. Leandro pidió el filet mignon. Los otros 2 pidieron lo mismo. Ella lo anotó todo, confirmó las bebidas, le dio las gracias y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, oyó a Leandro declarar aún más alto en alemán: «La gente así nunca progresa, ni se dedica a comprender el universo». Solange aferró su libreta con más fuerza
Pero no la interrumpió. No se giró, no dio señales de preocupación. Entregó el pedido a la cocina, atendió otras 2 mesas y llevó la cuenta a una pareja en un rincón. Trabajaba como siempre, eficiente y discretamente, pero algo se estaba cociendo en su interior. 20 minutos después trajo los platos, colocándolos uno frente al cliente, ¿cierto? Con cuidado, sin derramar nada. «Que disfrute de su comida», declaró. Y estaba a punto de irse cuando Leandro la llamó. «¿Señorita?» No mencionó su nombre, ni siquiera con su etiqueta visible, solo «señorita». «Traiga otra agua a ver si está fría para esta ocasión». El agua en la mesa aún estaba medio llena y estaba fría. Solange confirmó. «Por supuesto», y fue a buscarla. Cuando regresó con la botella, Leandro estaba hablando de negocios con sus colegas, alternando entre portugués e inglés. Le quitó la botella de la mano sin mirarla, sin reconocerla, y continuó la conversación como si fuera invisible. Solange se quedó allí 2 o 3 segundos, esperando algo, un agradecimiento, un gesto, la más mínima señal de reconocimiento. No llegó nada. Se dio la vuelta y se fue, pero en esa ocasión, al pasar por la cocina, el jefe de camareros, Marcelo, la apartó. «¿Estás bien?», preguntó discretamente. «¿Te molesta esa mesa?». Solange respiró hondo. «No, todo bien». «¿Segura? Porque el tipo está siendo grosero». «La vida cotidiana. Sé cómo manejarme, Marcelo». Forzó una sonrisa discreta. «He vivido cosas peores». Y era cierto, había vivido cosas peores, pero eso no lo hacía más fácil. La jornada laboral continuó. Leandro y sus compañeros terminaron de comer, pidieron postre y tomaron café. Durante todo el rato siguieron haciendo observaciones en alemán sobre el establecimiento, la comida y el nivel de la gente que trabaja en establecimientos de este tipo. Solange lo asimiló todo, grabó cada término en su memoria, pero mantuvo una expresión vacía, sin emoción. Cuando finalmente pidieron la cuenta, Leandro le entregó su tarjeta de crédito sin mirarla. Ella llevaba la máquina de tarjetas, él la deslizó, firmó el recibo y no dejó propina. Luego se levantó, se arregló la chaqueta y miró a Solange por primera vez con genuina atención. «Gracias», dijo en portugués, pero su tono era condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor. Fue muy considerada. Los 3 se marcharon riendo. Solange permaneció de pie junto a la mesa vacía, sosteniendo la bandeja con los platos usados. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de furia contenida. Marcelo apareció a su lado. «Qué arrogante». «Sí, pero volverá». «¿Cómo lo sabes?». «Porque la gente así siempre vuelve». Se volvió hacia la cocina. Y cuando vuelva, será diferente, porque algo había cambiado. Leandro había traspasado un límite, y Solange estaba preparada para reaccionar. Solange regresó a casa esa noche con el cuerpo exhausto y la mente pesada. El apartamento era modesto. Un apartamento de una habitación en un edificio antiguo del barrio. El alquiler estaba atrasado otra vez. La factura de la luz estaba pendiente. La nevera solo contenía lo esencial. Giró el bolso en el sofá y fue directa a la ducha. Bajo la ducha, dejó caer el agua caliente y finalmente relajó los hombros. Cerró los ojos y retrocedió 4 años en el tiempo, a cuando las situaciones eran diferentes. El Hotel Bellavista estaba ubicado en la zona turística de la ciudad. 5 estrellas, recepción de mármol, huéspedes de todo el mundo. Solange había empezado allí a los 22 años como recepcionista. No dominaba ningún idioma cuando se incorporó, solo portugués y un inglés escolar que apenas mantenía una conversación. Pero el hotel no la interrumpía. Llegaban alemanes pidiendo información sobre excursiones. Los franceses se quejaban del aire acondicionado. Los italianos querían saber dónde comer bien. Los estadounidenses preguntaban por todo. Y Solange siempre estaba ahí en el mostrador, incapaz de decir «no sé» o «no entiendo». Así que empezó a dominarlo de la forma más complicada, la auténtica. Grababa frases que oía por casualidad. Preguntaba a los clientes cómo se pronunciaba esto o aquello. Descargaba aplicaciones en su teléfono y estudiaba durante la hora del almuerzo. Veía videos de YouTube de madrugada. Cometía muchos errores, confundía términos, pero seguía intentándolo. 2 años después, hablaba inglés con fluidez. Tenía un alemán funcional.
un francés básico, y el italiano estaba empezando a dominarlo. El español le salía de forma natural por su proximidad al portugués. Aprendió japonés de un par de personas mayores que se alojaron en el hotel durante 3 semanas y a quienes tuvo la paciencia de enseñar. El chino era lo más complicado, pero lo consiguió. Y lo peor era que nadie tenía ni idea de lo que ocultaba. Los gerentes la adoraban. Solange lo soluciona todo, decían. Puedes enviarle a cualquier cliente. Y así lo hicieron. Se convirtió en la persona a la que todos recurrían cuando tenían problemas con extranjeros. Pero el hotel cerró. Crisis financiera, deudas acumuladas. Una mañana, convocaron a todos los empleados y anunciaron la noticia. 30 días para el cierre. Después, cada uno por su cuenta. La pregunta volvió. ¿Volvería a ser reconocida o volvería a ser transparente? Solange buscó trabajo en otras posadas. Envió su currículum a docenas de establecimientos, pero la ciudad tenía pocas posadas grandes, y todas ya contaban con la plantilla completa. Las respuestas siempre eran las mismas. Archivaremos su currículum. Si surge una vacante, nos pondremos en contacto con usted. Por el momento, no tenemos ninguna plaza disponible. Pasaron los meses. Se acabó el dinero. El alquiler estaba atrasado. Le cortaron la luz 2 meses. Solange necesitaba cualquier cosa para pagar las facturas. Fue entonces cuando vio el anuncio del restaurante. Se necesita camarera. No se requiere experiencia. Solicite en persona. Fue ese mismo día. El gerente Marcelo la miró y le preguntó si tenía experiencia en atención al cliente. Ella dijo que sí. La contrató al instante. Se había convertido en una experta en tragarse el orgullo. No preguntó por los idiomas, ni por el hotel, ni nada más allá de lo esencial. Y Solange no lo mencionó porque sabía que no serviría de nada. Nadie en ese restaurante hablaba alemán ni francés. Nadie necesitaba traducción. Los clientes eran lugareños, gente sencilla que pedía menús y pagaba en efectivo. Ella era una camarera más y eso estaba bien. Al menos pagaba las cuentas. Pero esa noche, después de 6 meses atendiendo mesas sin usar ninguna de sus habilidades adquiridas, Leandro Nogueira entró al restaurante y decidió que era transparente, que era ignorante, que no entendía nada, y eso le dolió de una forma que Solange no había previsto. Salió de la ducha, se envolvió en una toalla y se sentó en el borde de la cama. Cogió el móvil y abrió la aplicación en alemán que seguía instalada. No la había usado en meses. La pantalla mostraba secuencia de 214 días completada, nivel B2. Cerró la aplicación y se tumbó en la cama, mirando al techo. Leandro consideró que no entendía, que era una camarera más que no sabía nada más que tomar pedidos. Él se había reído de ella, se había burlado de ella, la había tratado como si fuera inferior, pero Solange había optado por no reaccionar. No por miedo ni por fragilidad, sino porque sabía que revelar lo que sabía en ese momento no cambiaría nada, solo sería una respuesta rápida, un momento de sorpresa y luego nada. Leandro seguiría siendo quien era y ella seguiría siendo camarera, pero algo dentro de ella había despertado, algo que llevaba 6 meses latente, el deseo de ser reconocida, de ser valorada, de usar lo que había dominado con tanto esfuerzo. Volvió a coger el móvil y abrió el navegador. Escribió ofertas de trabajo para traductores, ofertas de trabajo para atención al cliente bilingüe, contratando. Nada nuevo, las mismas empresas, los mismos requisitos, mínimo 5 años de experiencia, licenciatura en literatura, disponibilidad para viajar. Solange no tenía título universitario, lo había dominado todo por sí sola, con la práctica, en el mostrador, a base de ensayo y error. Pero eso no aplicaba a nadie. Cerró el navegador y tiró el móvil sobre la cama. Mañana sería otro día, otro turno, otras mesas, otros clientes. Y tal vez, solo tal vez, Leandro Nogueira regresaría al restaurante, porque la gente como él siempre volvía. Disfrutaba tener público, disfrutaba sentirse superior. Y si volvía, Solange estaría preparada. Aún no sabía qué haría, pero sabía que no permitiría que volviera a suceder. Apagó la luz y cerró los ojos. El agotamiento le gritaba,
pero su mente corría, pensando, planeando, imaginando escenarios, y por primera vez en 6 meses, Solange se durmió con algo más que preocupaciones en la mente. 3 días después, Leandro Nogueira regresó al restaurante. Era jueves, hora de comer. El restaurante estaba lleno de nuevo. Solange balanceaba 2 platos de comida cuando vio que se abrió la puerta. Leandro Nogueira entró solo esta vez, traje azul marino, maletín de cuero en mano, el móvil pegado a la oreja. Hablaba en voz alta, gesticulando, ocupando territorio como siempre. El corazón de Solange se aceleró, pero no se detuvo. Terminó de servir la mesa, recogió los platos vacíos de otra y regresó al mostrador. Marcelo estaba organizando los pedidos. «Ese tipo ha vuelto», declaró discretamente, señalando discretamente a Leandro. «El maleducado del otro día. ¿Quieres que le pida a otro camarero que lo recoja?» Solange respiró hondo. «No, me encargo yo». Marcelo frunció el ceño. «¿Seguro?» «Sí». Tomó el libro de registro, se alisó el uniforme y se dirigió a la mesa que Leandro había elegido, la misma del centro, por supuesto. Él seguía al teléfono cuando ella llegó. Hacía gestos amplios con la mano libre. Le decía en inglés a alguien al otro lado de la línea: «Sí, entiendo la preocupación, pero tenemos que cerrar este trato para el viernes», declaró con impaciencia. «No, eso no es aceptable. Presiona más». Solange se quedó ahí esperando. 10 segundos, 20, 30. Leandro no le dio ninguna oportunidad. Finalmente colgó el teléfono y lo arrojó con fuerza sobre la mesa. Entonces levantó la vista, vio a Solange e hizo una mueca como si acabara de recordar algo desagradable. «Ah, otra vez tú», declaró, sin saludar, sin educación. «Traiga el menú». Solange abrió la libreta. «Señor, ya conoce el menú. ¿Quiere que le sugiera algo o prefiere elegir?» Leandro la miró con más atención que nunca, como si intentara comprender algo sin sentido. ¿Tienes buena memoria? ¿Recuerdas a los clientes? Recuerdo a los que volvían. Esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa amable. Bueno, entonces ya sabes que no acepto comida tibia ni servicio lento, declaró lentamente, como si le explicara a un niño. ¿Entendido? Entendido. Genial. Leandro abrió su carpeta, sacó unos papeles y empezó a leer. Tráeme un filete bien hecho, arroz, patatas fritas y agua con gas. Rápido. Solange lo anotó todo. ¿Algo más? No, ni siquiera la miró, leyendo ya los documentos, completamente indiferente. Ella se giró para irse, pero antes de dar un paso volvió a captar su voz, esta vez en alemán. «Este establecimiento sigue siendo triste», declaró. A nadie en particular. Solo lo declaró sola, lo suficientemente alto como para que la oyeran. Pero al menos la comida es asequible. Solange se detuvo, sintiendo que la sangre le subía a la cara. Sus manos aferraban la libreta con fuerza. Podría darse la vuelta, podría responder, podría demostrar que había entendido cada término, pero no se dio la vuelta. Respiró hondo, contó hasta 3 y siguió caminando. Entregó el pedido a la cocina. Atendió otras 2 mesas, trajo bebidas, recogió platos, trabajó en piloto automático, pero con la mente acelerada. Leandro había regresado, y había regresado solo, sin público, sin sus colegas a quienes impresionar. Eso lo cambió todo. 15 minutos después, trajo su plato y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Que disfrute de su comida. Leandro cortó un trozo de filete, lo probó y puso una expresión de desaprobación. «Está seco», declaró, apartando el plato. «Lo pedí bien hecho, no quemado». Solange miró el plato. El filete estaba perfecto. «¿Quieres que pida que lo vuelvan a cocinar?», preguntó con voz serena. «No, no tengo tiempo para esperar otra vez». Cortó otro trozo, masticó con reticencia y continuó. «Pero la próxima vez presta atención a lo que te pido». «Sí, señor». Leandro levantó la vista. «¿Siempre has sido tan retraído?», preguntó, inclinando la cabeza. «¿O solo soy yo?». Solange sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo una expresión neutral. «No entendí la pregunta». «No importa». Hizo un gesto de desdén con la mano, como si fuera un insecto irritante. «Vete». Se giró para irse, pero esta vez volvió a gritar en alemán. «La gente así nunca consigue nada en la vida», declaró, cortando otro trozo de carne.
están atrapados en el mismo establecimiento para siempre. Solange se detuvo a mitad de camino. Las palabras la golpearon como un puñetazo, no por su crueldad, sino por su precisión. Porque una parte de ella temía que fuera cierto, que realmente estuviera atrapada allí, sirviendo mesas, invisible, olvidada. Se giró lentamente. Leandro siguió comiendo como si ya se hubiera ido. Y entonces fue cuando Solange tomó una decisión. Regresó a la mesa y se quedó a su lado, esperando. Leandro notó su presencia y levantó la vista, irritado. ¿Qué pasa ahora? Solange sujetó el libro de registro con ambas manos, respiró hondo y declaró en alemán con la pronunciación perfecta que había practicado cientos de veces: «El filete está a su gusto». El tenedor de Leandro se detuvo en el aire. Sus párpados temblaron 1, 2 veces, como si su cerebro intentara procesar lo que acababa de captar. «¿Qué dijiste?», preguntó en portugués, con voz más discreta, desconfiada. Solange repitió, todavía en alemán, sin prisa, sin furia, con claridad. «El filete está a su gusto, bien hecho, como usted pidió». Leandro dejó el tenedor, se recostó en la silla y la miró como si la viera por primera vez. «¿Hablas alemán con fluidez?». «Sí». «¿Desde cuándo?». «Desde que lo domino». Soltó una risa breve y sin humor. «¿Entonces entendiste todo lo que te he dicho estos últimos días?». «Sí». La cara de Leandro se puso roja, no de vergüenza, sino de furia. «¿Y por qué no dijiste nada antes?». Solange mantuvo la mirada fija. «Porque no preguntaste». Leandro solo lo aparentó. El problema era más grande, más antiguo, más profundo. Silencio. El restaurante seguía bullicioso, pero en la mesa de Leandro el aire era denso. Se inclinó hacia adelante, apoyó los antebrazos en la mesa y sonrió. Pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de quien acababa de aceptar un reto. «Interesante», dijo, volviendo al alemán. «Entonces la camarera tiene trucos ocultos». Solange respondió en alemán. «No son trucos, son habilidades». Leandro soltó otra carcajada. «Habilidades», repitió el término como si fuera gracioso. «¿Y cuántos idiomas hablas? ¿2, 3, 4? La risa se apagó. Leandro la miró fijamente, asimilando. «7». «¿7?» Una mesa contigua se quedó en silencio. Marcelo, a lo lejos, interrumpió con la bandeja en la mano. Todo el restaurante parecía haber notado que algo estaba pasando. «¿Cuáles?». «Portugués, inglés, alemán, francés, italiano, español y japonés. También chino básico, pero no lo cuento como fluido». Leandro guardó silencio unos segundos, luego tomó su vaso de agua, bebió y lo volvió a dejar lentamente sobre la mesa. «¿Mientes?». «¿No?». «Demuéstralo». Solange podría haberse ofendido, podría haberse dado la espalda, pero no lo hizo porque sabía que era el momento, la oportunidad de demostrar que era más de lo que él imaginaba. «¿Cómo quieres que te lo demuestre?», preguntó, todavía en alemán. Leandro cogió su móvil, tecleó algo rápido y giró la pantalla hacia ella. Era una frase en francés. «Lee esto». Solange leyó en voz alta, en francés. «Perfecto». Leandro tecleó algo más. «Italiano». Ella lo leyó. Él probó con japonés. Ella lo leyó. Con cada idioma, su expresión se volvía más cerrada, más tensa, como si se diera cuenta de que había cometido un error. Finalmente dejó el móvil sobre la mesa y miró a Solange con una expresión que ella no pudo descifrar. Furia, sorpresa, respeto. «¿Cómo domina una camarera 7 idiomas?», preguntó, esta vez en portugués. «Antes no era camarera», respondió Solange, también en portugués. «Trabajé en un hotel. Los dominé porque lo necesitaba. Y estoy aquí porque también lo necesito». Leandro permaneció en silencio, mirando su plato de comida, los documentos esparcidos sobre la mesa y de nuevo a ella. «Estás borracha aquí», declaró discretamente. Solange no respondió. «¿Cuánto ganas al mes en este establecimiento?». «Eso no es asunto tuyo». Leandro sonrió levemente. Esta vez era diferente. No era condescendiente, era sincero. «Tienes razón, ¿verdad?». Tomó la servilleta, se limpió la boca y se levantó. «Trae la cuenta». Solange fue a buscarla. Al regresar, Leandro pagó en efectivo y por primera vez dejó una generosa propina. Antes de irse, la interrumpió.
Deberías buscar un mejor trabajo, declaró. Alguien con tu talento no debería estar atendiendo mesas. Y se fue. Solange permaneció de pie, con el dinero en la mano, sintiendo el corazón latir con fuerza porque algo había cambiado. Leandro la había reconocido de verdad. Y por primera vez en meses, Solange sintió que quizás, solo quizás, este no era el final de la historia. No era una victoria, era solo el comienzo de otra prueba. Pero lo que no sabía era que Leandro Nogueira estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo. 2 días después, Marcelo citó a Solange al almacén. Ese tipo regresó. Leandro. Dejó su número. Dijo que tenía una oferta de trabajo para ti. Solange tomó el papel con el número y lo miró fijamente. Podría ser una trampa, o podría ser la oportunidad que había estado esperando. Esa noche llamó. Leandro respondió rápidamente. Solange, sabía que ibas a llamar. Fue directo. Tengo una consultora. Clientes internacionales. Perdí a mi asistente. Necesito a alguien que domine idiomas y pueda manejar la presión. El sueldo es el triple de lo que se gana allí. El corazón de Solange se aceleró. Leandro no le estaba dando ningún beneficio. Tenía un problema y ella era la solución más accesible que había encontrado. Pero hay una prueba, continuó. El viernes, reunión con japoneses. Vienes, grabas todo, me das un informe. Si puedes con el asunto, estás contratada. Acepto. Genial, te mando la dirección. Llegó el viernes. Solange compró ropa formal a crédito, estudiando términos de negocios hasta la madrugada. Llegó a la oficina de Leandro 15 minutos antes. El edificio era de cristal, moderno. Subió nerviosa. Leandro estaba en la habitación. ¿En serio? Los clientes llegarán en 10 minutos. Japoneses. Se declararán rápidamente. Registren todo y luego me informen de lo que hayan entendido. Se sentó, respiró hondo. Entraron los ejecutivos. Trajes oscuros, expresiones reservadas. La reunión comenzó y en los primeros 5 minutos Solange se dio cuenta. Estaba perdida. Estaban declarando demasiado técnicamente, demasiado rápido, usando acrónimos que nunca había visto, términos tecnológicos que no existían en el mostrador del hotel. El pánico se apoderó de ella. El viejo miedo regresó. ¿Y si no era suficiente? Uno de los ejecutivos se volvió hacia ella y preguntó en japonés. ¿Entienden lo que estamos discutiendo? Todas las miradas estaban puestas en ella. Silencio absoluto en la sala. Los 2 ejecutivos japoneses esperaban su respuesta. Leandro también miró a Solange, tenso, como si esperara que no se derrumbara. Solange aspiró hondo. Podía mentir, podía fingir que lo entendía todo, pero sabía que si lo hacía, la descubrirían en el informe y perdería no solo el trabajo que aún no tenía, sino también el respeto que acababa de ganarse. Así que decidió hacer algo diferente. Decidió ser honesta. Entiendo casi todo, respondió en japonés, mirando directamente al ejecutivo que había preguntado. Sin embargo, algunos términos técnicos específicos de su área aún son nuevos para mí. Si pudiera explicar las partes importantes un poco más despacio, puedo seguirle el ritmo a mi superior. Los párpados del ejecutivo parpadearon sorprendidos, luego miró a su colega a su lado y sonrió. Es honesta, declaró en japonés al otro. Eso es raro. El segundo ejecutivo confirmó. Y su japonés es satisfactorio, superior al del estadounidense que nos ayudó la semana pasada. Leandro, que no había entendido nada de lo que habían dicho, frunció el ceño. ¿Todo bien?, preguntó en inglés. El primer ejecutivo respondió en inglés. Sí, solo estábamos felicitando a su nueva asistente. Tiene buena pronunciación. Leandro se relajó, mirando a Solange con algo que parecía orgullo. Entonces, procedamos. La reunión continuó. Esta vez, los ejecutivos hablaron un poco más despacio al usar términos técnicos. Explicaron las cosas a sus superiores y Solange logró seguir la conversación. Lo anotó todo. Nombres, números, fechas, condiciones del contrato, inquietudes, plazos. 1 hora y media después, la reunión concluyó. Los ejecutivos se pusieron de pie, estrecharon la mano de Leandro y antes de irse, uno de ellos se volvió hacia Solange. Fue un placer conocerlo, dijo en japonés. Espero volver a trabajar con usted. Solange sonrió. El placer fue mío. Se marcharon. La puerta se cerró y Solange por fin soltó el aliento que había estado conteniendo.
Leandro se dejó caer en la silla, se secó la cara y rió. Dios mío, estaba sudando. Miró a Solange. Lo hiciste bien, muy bien, sobre todo cuando admitiste que no lo entendías todo. Pensé que me costaría el trabajo. Lo habría hecho si hubieras mentido. Leandro se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes cuánta gente ha hecho este examen y finge entenderlo todo? Después entregaron informes completamente erróneos, llenos de información inventada. Se volvió hacia ella. Fuiste honesta, y eso vale más que fingir ser perfecta. Solange sintió que algo se aflojaba en su pecho. Así que, ¿aprobé? Todavía no. Leandro regresó a la mesa. Necesito el informe, todo lo que pusieron en portugués. Puede ser escrito o hablado. Tú eliges. Prefiero hablado, es más rápido. Entonces habla. Solange organizó sus notas y empezó. Habló de las preocupaciones de los ejecutivos respecto al plazo de entrega, la exigencia de calidad del producto, la cláusula que querían añadir al contrato con penalizaciones por retrasos, el presupuesto que consideraban demasiado alto y la expectativa de reducir el precio final en un 10%. Habló durante 15 minutos seguidos, sin interrupciones, sin tartamudear. Al terminar, Leandro sonreía. «Perfecto», declaró. «Captaste todo, incluso los detalles que pasé por alto porque estaba concentrado en replicar». Se cruzó de brazos. «Estás contratada». Y Solange lo entendió. No era compasión, era una apuesta arriesgada. El corazón de Solange se aceleró. «¿En serio?» «En serio. Empieza el lunes a las 8 de la mañana». Tomó una carpeta y sacó unos documentos. «Estos son los papeles del contrato. Léelos con calma, fírmalos y devuélvemelos el lunes. Llámame si tienes alguna pregunta». Leandro no se había transformado en un hombre superior, solo se había dado cuenta de que Solange era útil. Solange recogió los papeles con manos temblorosas. No podía creerlo. Realmente estaba sucediendo. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Muchísimas gracias». «No hace falta que me lo agradezcas. Te lo merecías». Leandro regresó a su silla. «Ah, y Solange necesitará ropa formal, al menos 3 conjuntos para la semana. La empresa no paga, pero puedo adelantarle la mitad de su primer sueldo si lo necesita». «Lo necesito». «Entonces díselo a Carla en recepción antes de irte. Ella se encargará». Ya estaba de vuelta escribiendo en la computadora. «Nos vemos el lunes». Solange salió de la habitación flotando, fue a recepción, habló con Carla, recibió el adelanto, salió del edificio aún incrédula, cogió el móvil y llamó a Marcelo. «¿Solange? ¿Todo bien, Marcelo?» «Lo conseguí», voz entrecortada. «Conseguí el trabajo». Al otro lado, silencio. Luego la voz de Marcelo, emocionada. «Sabía que lo harías. Felicidades, chica. Felicidades de verdad». «Tendré que irme del restaurante». «Lo sé, no hay problema. Te mereces algo mejor». Hizo una pausa. «¿Cuándo empiezas?» «El lunes». «Entonces disfruta del fin de semana. Descansa y ve a disfrutar». Solange colgó. Se quedó en la acera, mirando el edificio de cristal. Todo había cambiado. En una semana, su vida dio un vuelco. Y todo por culpa de un hombre arrogante que intentó humillarla en un restaurante. El fin de semana pasó volando. Solange compró ropa, ordenó el apartamento, pagó las facturas atrasadas y durmió bien por primera vez en meses. Llegó el lunes, se despertó temprano, se preparó con esmero y llegó a la oficina 15 minutos antes de las 8. Carla la recibió con una sonrisa y le mostró su nuevo escritorio. Estaba cerca de la oficina de Leandro, con una computadora, un teléfono y una pila de papeles esperando. «Llámame si necesitas algo», dijo Carla y se fue. Solange se sentó, encendió la computadora y miró a su alrededor. Todo parecía surrealista. Leandro apareció a las 8:30 con un café en la mano. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Bien». «Genial, porque hoy va a ser un día duro». Le entregó una lista. «Estos son los clientes a los que tendrás que llamar hoy. La mayoría dice hablar inglés, pero hay 2 alemanes y un francés. Agenda reuniones para esta semana. Confirma las horas y envíame todo por correo electrónico». Solange cogió la lista. 9 nombres, 9 llamadas internacionales. «¿Puedes terminarlo para la tarde?» «Puedo». Y lo hizo. Llamó a todos, habló en 3 idiomas diferentes, programó 6 reuniones, resolvió 3 problemas de zona horaria y al final del día le envió el informe completo a Leandro.
Respondió en 2 minutos. Excelente trabajo. Puedes irte a casa. Solange apagó el ordenador, cogió su bolso y salió en el ascensor. Se miró fijamente en el espejo. Estaba agotada, pero feliz. Las semanas siguientes fueron intensas. Reuniones, llamadas, traducciones, viajes rápidos. Solange dominó el ritmo rápidamente y empezó a apreciarlo. Leandro era exigente, pero justo, y poco a poco la relación se transformó en una colaboración. 3 meses después, Solange ya dirigía reuniones sola. La empresa parecía grande, pero vivía de pocos contratos, y Solange lo dominó rápidamente. Bastaba con que uno cayera para que todo se tambaleara. Un martes por la tarde, un cliente alemán llamó furioso. Contrato vencido, plazo incumplido, amenazando con cancelarlo todo. Leandro estaba de viaje. Solange respondió. Habló en alemán durante 40 minutos, tranquilizó al cliente, renegoció plazos, salvó el contrato. Cuando Leandro regresó, todo el equipo comentaba. Solange lo resolvió todo solita. Fue increíble. La miró y sonrió levemente. Sabía que podrías con ello. Por primera vez en años, Solange sintió que había encontrado su nicho. Pero 2 semanas después, un jueves, algo sucedió. Leandro entró en la oficina por la mañana con una expresión extraña, seria y preocupada. Llamó a Solange a su despacho y cerró la puerta. «Necesito decirte algo», declaró, sentándose en su escritorio, «y no te va a gustar». Solange sintió un nudo en el estómago. «¿Qué?». Leandro respiró hondo. «¿Recuerdas la primera vez que te vi en el restaurante?». «Lo recuerdo. No estaba allí por casualidad». Bajó la mirada. Un amigo trabajaba en el Hotel Bella Vista. Me habló de una camarera increíble que hablaba varios idiomas con fluidez. Dijo que perdió su trabajo cuando el hotel cerró. Leandro levantó la vista. Tenía curiosidad. Intenté averiguar dónde estabas. Descubrí que estabas en un restaurante y fui allí para confirmar que eras tú. A Solange se le heló la sangre. ¿Y? Entonces perdí el control. Se pasó una mano por el pelo. Solo quería ver si eras tú de verdad. Pero mi ego hizo lo que siempre hace. Quería parecer superior. Lo declaré en alemán. Fui grosero, te convertí en mi objetivo. La miró fijamente, y de verdad me arrepiento. Solange se cruzó de brazos. ¿Qué quieres que haga con esta información? Nada, solo quería que lo supieras. Se puso de pie. Si quieres irte, lo entiendo. Te daré una carta de recomendación, te pagaré una indemnización, lo que quieras. Solange siguió mirándolo fijamente. La furia seguía ahí, pero también contenía algo más, comprensión, porque al final había funcionado. Ella estaba allí, tenía el trabajo que se merecía, estaba usando sus habilidades, estaba creciendo. Y si Leandro no hubiera hecho eso, tal vez todavía estaría de mesera. «No me voy», declaró. «Por fin». Los párpados de Leandro temblaron de sorpresa. «¿No?» «No, pero me debes una». Le dedicó una sonrisa de alivio. «Te debo varias». «Entonces empecemos con un aumento». Leandro rió entre dientes. «Trato hecho». Y así fue como Solange descubrió que a veces las peores situaciones llevan a los puestos más altos, pero la historia aún no había terminado. Habían pasado 6 meses desde que Solange empezó a trabajar con Leandro. La rutina era exigente, pero ella la disfrutaba. Se levantaba temprano, llegaba a la oficina antes que todos, organizaba la agenda del día, respondía llamadas internacionales y participaba en reuniones importantes. Era exactamente el tipo de trabajo que siempre había deseado. Su salario le permitía saldar todas sus deudas: alquiler, facturas, refrigerador lleno. Incluso logró comprar ropa nueva sin tener que pagar 10 veces a plazos. Su relación con Leandro también se había transformado. Tras la confesión sobre la prueba en el restaurante, ambos desarrollaron una confianza mutua. Él respetaba su trabajo. Ella respetaba su honestidad, aunque llegara tarde. Pero un martes por la mañana todo cambió de nuevo. Leandro entró en la oficina con expresión seria. Pasó junto al escritorio de Solange sin saludarla y entró en su despacho. Cerró la puerta de golpe. Solange frunció el ceño. Esto no era normal. 15 minutos después, abrió la puerta y gritó: «Solange, ven aquí». Entró. Leandro estaba sentado en su silla, mirando la pantalla del ordenador con expresión cerrada. «Siéntate», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Solange se sentó.
¿Pasó algo? Leandro finalmente la miró. La empresa tiene problemas financieros. A Solange se le encogió el estómago. ¿Qué tipo de problemas? 2 contratos importantes fracasaron. Los clientes se echaron atrás en el último minuto. Y tenemos gastos fijos elevados. Se frotó la cara con las manos. Tendré que recortar gastos, reducir personal. ¿Me vas a despedir? No, respondió Leandro rápidamente. No, eres esencial. Sin embargo, tendré que despedir a 3 personas de administración y reducir temporalmente los salarios. Solange sintió una mezcla de alivio y culpa. ¿De cuánto será la reducción? 20% durante 3 meses. Lo reevaluaremos más tarde. 20%. Solange calculó mentalmente los costos. Aún era posible pagar las facturas, pero sería un presupuesto ajustado, muy ajustado. De acuerdo, declaró. Lo entiendo. Leandro la miró con algo que parecía gratitud. Gracias, de verdad. Volvió a su computadora. Se lo anunciaré al resto del equipo esta tarde. Solange salió de la sala con el corazón apesadumbrado. 20% menos. 3 meses. Era soportable. Tenía que arreglárselas. Pero la semana siguiente, la situación empeoró. Los contratos que lo sostenían todo eran pocos. Y cuando uno se caía, todo el peso de la situación se desplazaba. Otro cliente se dio por vencido. Leandro tuvo que despedir a 2 personas más. El ambiente en la oficina se volvió tenso. Todos andaban con pies de plomo, temiendo ser los siguientes. Solange trabajaba doble turno. Asumía tareas que le correspondían a otros. Se quedaba hasta tarde. Se llevaba trabajo a casa. Hacía todo lo posible por ayudar, pero no era suficiente. Un sábado por la mañana, Leandro la llamó. Solange, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina ahora? ¿Ahora? Solange llegó media hora después. El edificio estaba vacío, en silencio. Subió al 12º piso y encontró a Leandro en su oficina, rodeado de papeles. Siéntate, le dijo con voz cansada. Se sentó. ¿Qué ha pasado? Leandro respiró hondo. La empresa no sobrevivirá. Tendré que cerrarla. El mundo de Solange se interrumpió. ¿Qué? No tengo más dinero para mantenerla. Las deudas son muy altas y los clientes no vuelven. La miró con los ojos enrojecidos. Cerraré a fin de mes. El problema nunca fue el negocio. Siempre era la misma situación. Nadie confiaba en ella. Y cuando lo hicieron, su mundo se derrumbó. Solange sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Y los empleados? Pagaré todo lo que debo. Derechos laborales, todo en orden. Pero eso es lo único que importa después. Se pasó la mano por el pelo. Lo siento, Solange. Lo intenté. Me esforcé mucho. Ella permaneció cienciada, procesándolo. 6 meses. Solo 6 meses. Y ahora se acababa. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar como consultora independiente, a aceptar proyectos más pequeños, a empezar de cero. La miró. Pero no puedo llevarte conmigo. No puedo permitirme un sueldo fijo ahora mismo. Solange sintió un nudo en la garganta. Lo entiendo, pero tengo algo que ofrecerte. Leandro cogió una tarjeta de la mesa y se la entregó. Este es el contacto de un conocido, Daniel Furtado. Es dueño de una gran empresa de traducción e interpretación de renombre. Te recomendé. Necesita gente. Solange miró la tarjeta. Daniel Furtado, Global Translations. Quiere entrevistarte, continuó Leandro. Le describí tus habilidades, los idiomas que dominas. Se interesó. ¿Cuándo? El lunes a las 10 de la mañana. La dirección está al dorso de la tarjeta. Leandro se levantó y se acercó a la ventanilla. Solange, eres muy satisfactoria. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. No dejes pasar esta oportunidad. Solange guardó la tarjeta en su bolso. Gracias. No hace falta que me des las gracias. Es lo menos que puedo hacer después de todo esto. Llegó el lunes. Solange se despertó nerviosa. Escogió su mejor ropa. Llegó a la dirección 15 minutos antes. La empresa de Daniel Furtado era más pequeña que la oficina de Leandro, pero parecía organizada. La recepcionista la recibió con calidez y la condujo a una sala de reuniones. Daniel Furtado entró 5 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso, gafas de montura fina y una sonrisa amable. Solange, ¿verdad? Extendió la mano. Sí, por favor siéntese. Ella se sentó.
Él abrió una carpeta con unos papeles. Leandro habló muy bien de ti, empezó Daniel. Dijo que hablas 7 idiomas con fluidez, que tienes experiencia atendiendo a clientes internacionales y que eres extremadamente profesional. Fue amable. No suele ser amable sin razón. Daniel sonrió. Cuéntame un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Cómo llegaste a dominar tantos idiomas? Solange habló de la posada, de los turistas, de dominar el mostrador, de la prueba y el error, del restaurante, de Leandro. Daniel escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminó, él cerró la carpeta. Impresionante, de verdad. Cruzó los dedos sobre la mesa. Ahora tengo que ser sincera contigo sobre el puesto. Solange sintió un nudo en el estómago. El puesto es para traductora junior, no es un puesto ejecutivo como el que tenías con Leandro. El sueldo es más bajo y empezarás haciendo traducciones escritas antes de participar en reuniones presenciales. La miró. Es un paso atrás, al menos al principio. Sin embargo, con el tiempo puedes crecer. La empresa se está expandiendo, tiene potencial. Solange procesó la información. Salario más bajo, puesto más pequeño, empezar de cero, pero era una oportunidad, la única oportunidad que tenía en ese momento. ¿Cuánto es el sueldo?, preguntó. Daniel dijo la cifra. Era un 40% menos de lo que ganaba con Leandro antes del recorte. Solange respiró hondo. Era suficiente para sobrevivir. Apenas, pero suficiente. Estaba volviendo a la normalidad. ¿Pero era eso o volver a la transparencia? ¿Cuándo necesitas la respuesta?, preguntó. Hoy sería ideal. Necesito a alguien que empiece la semana que viene. Solange se miró las manos, pensó en las facturas, el alquiler, la nevera llena, todo lo que había conseguido en los últimos meses y pensó en volver al restaurante, volver a servir mesas, volver a ser transparente. Acepto, declaró. Daniel sonrió. Genial, bienvenido al equipo. Se levantó y extendió la mano. El próximo lunes a las 8 de la mañana, trae los documentos para formalizar el contrato. Solange salió de la empresa con sentimientos encontrados. Alivio, frustración, esperanza, miedo. Llamó a Leandro. ¿Y bien?, contestó al primer timbrazo. ¿Qué tal te fue? Lo conseguí. Empiezo la semana que viene. Sabía que lo harías. Su voz sonaba genuinamente feliz. Enhorabuena, Solange. Gracias por todo. No, gracias por aguantar a mi empresa hasta el final y por darme una oportunidad cuando no la merecía. Solange sintió que le ardían los ojos. Nos declararemos nuestro amor, Leandro. Nos declararemos nuestro amor. Y así fue como Solange aceptó empezar de cero, una vez más, porque la vida no da oportunidades perfectas, solo posibles. Y cada uno decide si acepta o no. Aceptó. 4 meses en la empresa de Daniel. Trabajo técnico, traducción de documentos, estable, pero sin chispa. Un jueves, Daniel la llamó. Tengo una reunión importante mañana. Cliente europeo. Hotel Bella Vista. Te necesito. Solange se quedó paralizada. Bella Vista, la posada donde todo empezó. El viernes llegó 15 minutos antes. La posada había reabierto hacía meses con nuevos dueños. Todo renovado. Subió a la sala de reuniones, entró y vio a Leandro Nogueira. Estaba hablando con un ejecutivo alemán. Al ver a Solange, abrió mucho los ojos. ¿Solange? Daniel la miró confundido. ¿Se conocen? Trabajaba conmigo, declaró Leandro, mi asistente superior. La reunión tuvo lugar. Solange tradujo a la perfección. Cuando terminó, Daniel salió a atender una llamada. Solo quedaron ellos dos. ¿Estás bien?, preguntó Leandro. Yo sí. ¿Y tú? Excelente. Cerré la empresa, pero conseguí clientes satisfechos. Voy a empezar de nuevo. Respiró hondo. Solange, vine porque sabía que estarías aquí. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Daniel me habló de la increíble traductora. Le pregunté su nombre. Sacó unos papeles de su maletín. Tengo una propuesta. Una sociedad. 20% de la nueva empresa. Un salario más alto. Reparto de utilidades. Solange tomó los papeles y los leyó. Era en serio. ¿Por qué yo? Porque eres superior y porque confío en ti. La miró a los ojos. Cometí un error, pero lo superé. Solange pensó en el restaurante, la humillación, el nuevo comienzo, todo. Necesito pensar. Leandro asintió y se fue. Solange se quedó en la plaza, mirando al cielo, y cogió su móvil. Acepto, declaró cuando él respondió, pero con una condición. No me vuelvas a poner a prueba. Trato hecho. Bienvenido de nuevo, socio.
Solange sonrió. No fue suerte. Fue persistencia cuando todos esperaban que se rindiera. 6 meses después, la nueva empresa estaba en marcha. Oficinas modernas, contratos satisfactorios, y Solange, ahora socia, tenía el reconocimiento que siempre mereció. Nunca subestimes a alguien por su situación actual, porque puede que esa situación no haya sido un proceso de selección, sino una etapa. Y toda etapa termina, sobre todo cuando decides que se acabó.